El niño huérfano halló refugio en un carro enterrado y al abrir la puerta comenzó a llorar sin parar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like. Y vamos con la historia. Mateo tenía 10 años cuando descubrió que la directora del orfanato Santa Cruz había vendido a su mejor amigo Diego a una familia que prometía trabajo ligero en el campo. Esa madrugada había visto el intercambio desde la ventana del dormitorio. Billetes arrugados cambiando de manos, documentos falsos firmados, promesas de que el niño tendría una vida mejor. Mateo conocía la verdad. Diego, de 9 años, que construía aviones de papel y soñaba con ser piloto algún día. El niño que compartía su ración de pan cuando Mateo enfermaba, que inventaba cuentos para hacer reír a los más pequeños. Diego había desaparecido esa mañana bajo la mentira de una adopción especial. El orfanato Santa Cruz se alzaba como una fortaleza gris en las afueras de Puebla. 40 niños asignados en habitaciones húmedas, comida racionada que apenas alcanzaba para todos. Castigos severos por cualquier protesta. Mateo había llegado ahí 5 años atrás, después de que sus padres murieran en un derrumbe en la mina donde trabajaban. Sin parientes conocidos, nadie preguntaba por él. Los niños del orfanato aprendían rápido las reglas no escritas. No hacer preguntas sobre los que desaparecían, no protestar por las condiciones, mantenerse invisibles cuando llegaban visitantes extraños. Aquellos que causaban problemas terminaban en el sótano durante días sin luz. Los que persistían simplemente se desvanecían una noche y nuevos rostros ocupaban sus camas antes del amanecer. Mateo había sobrevivido volviéndose útil. Era ágil para trepar y reparar techos. Fuerte para cargar sacos pesados, silencioso para moverse sin ser detectado. La directora Esperanza Moreno lo usaba para tareas que requerían discreción. Y a cambio Mateo recibía protección contra los castigos más brutales. Pero esa protección había terminado cuando Mateo cometió el error de preguntar directamente qué había pasado con Diego. El niño Mateo está haciendo demasiadas preguntas. Había escuchado decir a la directora por teléfono esa tarde. Sí, el de 10 años, cabello oscuro, ojos verdes, no tiene familia que pregunte por él. Perfecto para el próximo envío. Mateo pasó esa noche despierto, fingiendo dormir mientras planificaba desesperadamente una escapatoria. Había observado durante semanas las rutinas de los guardias. Había notado que la ventana del baño del segundo piso tenía barrotes sueltos. Había memorizado los horarios de las patrullas nocturnas. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron, Mateo puso su plan en acción. Durante el baño matutino, mientras los otros niños se duchaban, trabajó los barrotes flojos con una cuchara robada del comedor. Uno a uno, los barrotes cedieron hasta crear una abertura suficiente para su cuerpo delgado. Se deslizó por la ventana y bajó por la tubería de desagüe, sintiendo el metal frío contra sus manos desnudas. El patio trasero estaba silencioso. Trepó el muro usando piedras sobresalientes y saltó al otro lado, aterrizando en arbustos que amortiguaron su caída. Corrió por calles empedradas mientras el pueblo despertaba. Su ropa del orfanato lo delataba. Pantalón café desteñido, camisa blanca amarillenta, zapatos con agujeros. Parecía exactamente lo que era, un huérfano fugitivo. Mateo siguió las vías del tren que llevaban hacia las montañas. Había escuchado a trabajadores del orfanato hablar de pueblos abandonados en las sierras, lugares donde las minas se habían agotado y las familias se habían marchado, dejando atrás casas vacías y recuerdos. El sol estaba alto cuando llegó a un puente de tren sobre una barranca profunda. Abajo podía ver el esqueleto oxidado de un pueblo minero, casas de adobe con techos hundidos. Una iglesia sin campanario, estructuras de madera carcomidas por el tiempo. Bajó por un sendero serpenteante hasta llegar al pueblo fantasma. Las calles estaban llenas de maleza, puertas colgaban de bisagras rotas. Ventanas sin cristales miraban como ojos vacíos hacia un cielo que había visto demasiadas despedidas. Exploró casa tras casa, buscando un lugar donde refugiarse, pero todas tenían techos parcialmente derrumbados o pisos podridos que cedían bajo su peso. Cuando el atardecer comenzó a pintar las montañas de colores dorados,
Mateo aún no había encontrado refugio seguro. Fue entonces cuando notó algo extraño al final del pueblo, entre los árboles que habían crecido salvajemente. Casi completamente oculto por maleza y tierra acumulada por años de lluvia. Había algo que no pertenecía a las ruinas coloniales, la forma rectangular de un automóvil enterrado. Mateo se acercó cautelosamente. Solo la parte superior del vehículo era visible. Como si la tierra se hubiera tragado gradualmente todo, excepto el techo y las ventanas traseras. Era un automóvil elegante, de un modelo que no reconocía, pintado de un azul que aún brillaba bajo la suciedad acumulada. Comenzó a cavar con las manos alrededor de la puerta del conductor, removiendo tierra compactada y raíces pequeñas. El trabajo era agotador, pero algo lo impulsaba a continuar. Tal vez era la desesperación de necesitar refugio antes del anochecer, o tal vez una intuición inexplicable de que este automóvil guardaría secretos importantes. Después de una hora de excavación, logró liberar suficientemente la manija de la puerta. La jaló con todas sus fuerzas y la puerta se abrió con un gemido metálico, liberando aire que olía a cuero viejo y tiempo detenido. Mateo se asomó hacia el interior del automóvil, y lo que vio lo golpeó como una revelación que cambiaría su vida para siempre. El interior estaba perfectamente preservado. Asientos de cuero café. Brillaban como si hubieran sido pulidos recientemente. El tablero de madera barnizada reflejaba la luz del atardecer, pero lo que realmente capturó su atención fueron los objetos que encontró. En el asiento trasero había una manta tejida a mano con colores vibrantes. Sobre ella, cuidadosamente dispuestos, había juguetes que claramente habían pertenecido a un niño. Soldaditos de plomo. Canicas de cristal, un caballo de madera tallado a mano con extraordinario detalle. En el piso encontró libros envueltos en tela encerada, cuentos de aventuras, historias de piratas y exploradores. Volúmenes de ciencias naturales con ilustraciones detalladas. Libros que hablaban de padres que valoraban la educación y la imaginación. Pero fue lo que encontró en la guantera lo que hizo que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Dentro había una fotografía familiar, un hombre elegante con bigote, una mujer hermosa con vestido de encaje y, entre ellos, un niño que no podía tener más de 10 años, exactamente la edad de Mateo. El niño sonreía con una alegría tan pura, tan completa, que Mateo recordó vagamente haber sentido algo similar años atrás, antes de que la vida le enseñara que la felicidad era un lujo que los huérfanos no podían permitirse. Debajo de la fotografía había una nota escrita en letra elegante, para nuestro hijo querido, Santiago. En su 10º cumpleaños. Que este automóvil lo lleve a todas las aventuras que sueñe vivir. Con todo nuestro amor, papá y mamá. 15 de mayo de 1935. Mateo se sentó en el asiento del conductor, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. Comenzó a llorar sin poder parar. Lloró por los 5 años de soledad en el orfanato. Lloró por sus padres muertos en la oscuridad de una mina. Lloró por Diego vendido como mercancía a extraños. Lloró por todos los niños que dormían en catres mientras adultos calculaban su precio de venta. Pero también lloró por algo más profundo. Por el descubrimiento de que existían familias como la de Santiago, donde los niños eran amados tan intensamente que sus padres les regalaban automóviles para alimentar sus sueños de aventura. Familias donde los cumpleaños se celebraban con regalos que duraban toda una vida, donde el amor se preservaba en fotografías y notas cariñosas. Lloró porque finalmente entendía lo que había perdido, no solo cuando murieron sus padres, sino durante todos esos años en el orfanato, cuando había olvidado que los niños merecían ser queridos incondicionalmente. Se acurrucó en el asiento trasero envuelto en la manta tejida a mano, que olía débilmente a lavanda y cariño maternal. Por primera vez en 5 años, Mateo se durmió sintiendo algo parecido a la seguridad. No sabía que ese automóvil enterrado guardaría secretos que transformarían completamente su destino. No sabía que Santiago había crecido hasta convertirse en uno de los hombres más generosos de México. No sabía que al entrar en ese automóvil había cruzado el umbral hacia una nueva vida que jamás había osado imaginar. El automóvil se había convertido en su refugio, pero pronto descubriría que también era la puerta hacia un futuro lleno de posibilidades que cambiarían no solo su vida,
sino las vidas de cientos de niños como él. Mateo despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas traseras del automóvil. Por un momento había olvidado dónde estaba, pero el olor a cuero viejo y los juguetes de Santiago junto a él lo tranquilizaron inmediatamente. Había dormido mejor que en años. Salió del automóvil y exploró más detalladamente el pueblo fantasma. En la luz matutina podía ver que había sido próspero una vez. Casas grandes con patios amplios. Una escuela con pizarrones aún colgando en las paredes, una farmacia con frascos de vidrio cubiertos de polvo en los estantes. Encontró un pozo que aún tenía agua fresca, aunque tuvo que filtrarla a través de su camisa para eliminar las hojas muertas. En los restos de un huerto descubrió árboles frutales que habían seguido creciendo salvajemente. Duraznos pequeños pero dulces, ciruelas maduras. Nueces que había que romper con piedras. Pero fueron los sonidos lejanos de motores lo que lo hicieron regresar rápidamente al automóvil. Desde su escondite entre la maleza, Mateo vio 3 vehículos subiendo por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Reconoció inmediatamente las camionetas blancas del orfanato. La directora Moreno había organizado una búsqueda sistemática. Mateo se metió dentro del automóvil y cerró la puerta silenciosamente. Desde las ventanas traseras podía observar sin ser visto. Los hombres se dividieron para registrar las ruinas. Gritando su nombre, amenazando con castigo si no salía voluntariamente. «Sabemos que estás aquí, Mateo», gritó la voz de la directora. «Es mejor que salgas ahora. Tenemos compradores esperando y no nos gusta hacer esperar a la clientela». Mateo se encogió en el asiento. La confirmación de que lo querían vender lo llenó de nueva determinación para permanecer escondido. Los hombres registraron. Durante 2 horas, revisando cada casa en ruinas, cada cueva visible, cada estructura que pudiera servir de refugio. Pasaron cerca del automóvil varias veces, pero la maleza que había crecido a su alrededor durante décadas lo camuflajeaba perfectamente. Cuando finalmente se marcharon al atardecer, Mateo escuchó a la directora Moreno diciéndole a uno de sus hombres: «Regresaremos mañana con perros rastreadores. Ese niño vale demasiado dinero para dejarlo escapar». Esa noche Mateo exploró más sistemáticamente el automóvil. En el maletero encontró una maleta de cuero con ropa de niño, cuidadosamente doblada. Los trajes eran de calidad excepcional, hechos de telas finas con botones de metal pulido. Había incluso zapatos pequeños de cuero genuino que le quedaron perfectamente. También encontró algo que lo intrigó, un mapa doblado del estado de Puebla con varias ubicaciones marcadas en tinta roja. Junto al mapa había un cuaderno de notas con letra cursiva elegante. Propiedades de la familia Montenegro Herrera. Casa principal, Puebla capital. Hacienda ganadera, Valle de San Martín. Casa de verano, de Ciutlán. Mina de plata, pueblo de San Rafael, Serrada, 1936. Refugio familiar, automóvil azul, ubicación secreta. La última entrada estaba fechada apenas un mes atrás. Santiago ha establecido un fondo fiduciario para niños necesitados. El refugio debe permanecer disponible para quienes lo encuentren en momentos de desesperación. Mateo leyó las notas varias veces antes de entender completamente. El automóvil no había sido abandonado por accidente. Había sido dejado intencionalmente como refugio. Santiago, el niño de la fotografía, había crecido y preparado este lugar para ayudar a otros niños en situaciones desesperadas. En el fondo del cuaderno encontró una carta sellada dirigida, para el niño que encuentre este refugio. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Mi querido amigo desconocido, mi nombre es Santiago Montenegro Herrera. El automóvil azul donde estás leyendo esto fue mi regalo de cumpleaños número 10. Durante años fue mi lugar favorito del mundo, donde leía aventuras, donde soñaba con explorar países lejanos, donde me sentía completamente feliz. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años. El accidente me dejó solo, pero también me dejó responsable de una fortuna considerable. He pasado mi vida adulta usando esa riqueza para ayudar a niños que no tienen las ventajas que yo tuve. Si has encontrado este automóvil es porque necesitas ayuda desesperadamente.
Dentro encontrarás provisiones para mantenerte seguro durante semanas. Pero más importante, encontrarás instrucciones para contactar a personas que pueden cambiar tu vida permanentemente. En el compartimiento secreto detrás del asiento del conductor encontrarás documentos que te darán acceso a un fondo de dinero que establecí específicamente para niños huérfanos. También encontrarás direcciones de familias que han acordado abrir sus hogares a niños necesitados. Solo te pido una cosa. Cuando ya no necesites esta ayuda, ayuda a otro niño que esté en tu situación. Con cariño, de alguien que entiende lo que es estar solo. Santiago Montenegro Herrera. Marzo de 1947. Mateo buscó frenéticamente hasta encontrar el compartimiento secreto. Dentro había un sobre grueso con billetes, documentos legales y una lista de nombres y direcciones en diferentes ciudades. Por primera vez desde que había escapado del orfanato, Mateo sintió esperanza verdadera. No solo tenía un refugio temporal, tenía una oportunidad real. Pero también entendía que reclamar esa ayuda significaría confiar en adultos desconocidos, arriesgarse a ser descubierto, exponerse a la posibilidad de ser traicionado otra vez. Decidió quedarse en el automóvil durante algunos días más, estudiando cuidadosamente los documentos, planificando su próximo movimiento. Durante la siguiente semana, Mateo estableció una rutina cuidadosa. Salía del automóvil solo al amanecer y al atardecer para buscar agua y comida. El resto del tiempo lo pasaba leyendo los libros que Santiago había dejado, estudiando los mapas, memorizando los nombres y direcciones de las familias dispuestas a ayudar. Los libros abrían mundos que nunca había imaginado. Leyó sobre exploradores que descubrían continentes, científicos que hacían inventos maravillosos, héroes que salvaban a personas en peligro. Por primera vez en su vida comenzó a soñar con su propio futuro en lugar de simplemente tratar de sobrevivir el presente. Fue durante la segunda semana cuando hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras limpiaba el interior del automóvil con cuidado reverencial, Mateo notó que uno de los paneles laterales del maletero se movía ligeramente cuando lo presionaba. Trabajó con cuidado hasta que el panel se deslizó, revelando un espacio secreto adicional. Dentro había una caja de metal, sellada herméticamente. Cuando la abrió encontró documentos que lo dejaron sin respiración, certificados de propiedad, testamentos legales, correspondencia con bancos y algo que hizo que sus manos temblaran, un testamento reciente fechado apenas 2 meses atrás, que legaba toda la fortuna de Santiago Montenegro Herrera a cualquier niño huérfano que encuentre el refugio del automóvil azul y demuestre necesidad genuina y carácter noble. Había también una carta más reciente. He vivido 22 años desde que mis padres murieron. He usado su fortuna para ayudar a cientos de niños. Pero nunca he podido formar mi propia familia. Una enfermedad del corazón me está quitando el tiempo más rápido de lo que esperaba. Antes de morir, quiero asegurarme de que un niño tenga la oportunidad de experimentar el amor y la seguridad que yo tuve durante mis primeros 16 años. El niño que encuentra este testamento no solo recibirá dinero, recibirá 3 familias que han acordado adoptarlo como si fuera su propio hijo. La familia Vázquez en Guadalajara, los Herrera en Ciudad de México y los Montenegro en Monterrey. Puede elegir dónde quiere vivir y quién quiere que sean sus padres. Solo hay una condición: debe comprometerse a usar parte de esta herencia para ayudar a otros niños huérfanos cuando sea adulto. Mi abogado, licenciado Roberto Salinas en Puebla. Tiene instrucciones específicas. Cuando un niño se presente con estos documentos, el proceso de adopción y transferencia de fondos comenzará inmediatamente. Espero que quien encuentre esto sea feliz. Por muchos años. Santiago. Mateo leyó los documentos 3 veces antes de creer completamente lo que significaban. No solo había encontrado un refugio temporal, había encontrado una familia adoptiva, una herencia, un futuro completamente transformado. Pero reclamar esa herencia significaría salir del pueblo fantasma, viajar a Puebla, presentarse ante un abogado, arriesgarse a ser capturado por los hombres de la directora Moreno. Esa noche Mateo no pudo dormir.
Caminó alrededor del automóvil bajo la luz de la luna, sopesando sus opciones. Podía quedarse escondido indefinidamente viviendo de fruta salvaje y agua de pozo. O podía arriesgarse a reclamar el futuro que Santiago había preparado para él. Al amanecer había tomado su decisión. Se vistió con la mejor ropa que había encontrado en el automóvil. Guardó cuidadosamente todos los documentos importantes y escribió una nota de agradecimiento que dejó en el asiento del conductor para Santiago. Por si su espíritu pudiera leerla. Luego comenzó el viaje de regreso hacia Puebla, cargando no solo una mochila con pertenencias, sino también la esperanza de que existían adultos en el mundo dispuestos a amar a un niño huérfano como si fuera su propio hijo. No sabía que reclamar su herencia atraería la atención de personas peligrosas. No sabía que la directora Moreno tenía conexiones criminales que la ayudarían a recuperar lo que consideraba su mercancía perdida. No sabía que su nueva vida requeriría una batalla final por su libertad. Pero por primera vez, desde la muerte de sus padres, Mateo caminaba hacia el futuro en lugar de huir del pasado. El viaje de regreso a Puebla le tomó a Mateo todo el día caminando por senderos de montaña. Se mantuvo alejado del camino principal donde podrían buscarlo las camionetas del orfanato. La ropa elegante de Santiago le daba una apariencia respetable que tranquilizó a los pocos viajeros que encontró. Llegó a la ciudad al atardecer. Las calles estaban llenas de trabajadores regresando a sus hogares, vendedores empacando sus puestos, familias cenando en patios iluminados. Mateo observó estas escenas de vida normal con una mezcla de nostalgia y esperanza. Encontró la dirección del licenciado Roberto Salinas en una calle elegante del centro histórico. El edificio era de cantera tallada con balcones de hierro forjado, el tipo de lugar donde trabajaban abogados importantes. Mateo esperó en un café cercano hasta la mañana siguiente, practicando mentalmente lo que iba a decir. A las 9 en punto. Mateo tocó la puerta del despacho del abogado. Una secretaria mayor con anteojos dorados abrió y lo examinó de pies a cabeza. Buenos días, dijo Mateo con toda la formalidad que pudo reunir. Soy Mateo y vengo a reclamar la herencia que me dejó el señor Santiago Montenegro Herrera. Los ojos de la secretaria se agrandaron. Un momento, por favor. Regresó con un hombre mayor de barba gris y traje impecable que miró a Mateo durante un largo momento antes de sonreír. Santiago me dijo que algún día llegarías, dijo el licenciado Salinas. He estado esperando. Pasa, hijo. La oficina estaba llena de libros legales, diplomas enmarcados y fotografías de Santiago en diferentes etapas de su vida. Salinas le señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Antes de proceder con cualquier cosa, necesito escuchar tu historia. Santiago era muy específico sobre ayudar solo a niños que realmente necesitaran salvación. Mateo le contó todo. El orfanato. La venta de niños, su escape, el descubrimiento del automóvil, los documentos de Santiago. Mientras hablaba, Salinas tomaba notas y ocasionalmente asentía con expresiones de comprensión. Los documentos que trajiste son auténticos, confirmó después de examinarlos cuidadosamente. Y tu situación es exactamente el tipo de caso para el que Santiago preparó esta herencia. Abrió una carpeta gruesa. Santiago murió hace 3 semanas. Había estado enfermo del corazón desde joven, consecuencia del shock de perder a sus padres tan violentamente. Usó los últimos 22 años de su vida estableciendo este sistema para ayudar a niños como tú. Extendió documentos sobre el escritorio. Estas son las 3 familias que han acordado adoptarte. Todas han sido investigadas exhaustivamente. Todas han perdido hijos por enfermedad y quieren amar a otro niño como propio. Mateo estudió las fotografías y cartas de cada familia. Los Vázquez en Guadalajara tenían una panadería y habían perdido a su hijo de 10 años por tuberculosis. Los Herrera en Ciudad de México eran maestros que habían perdido a su hija en un accidente. Los Montenegro en Monterrey tenían un rancho y habían perdido a su hijo único por fiebre tifoidea. ¿Cómo el hijo?, preguntó Mateo. Santiago sugirió que pasaras tiempo con cada familia antes de decidir, pero hay algo más urgente de lo que hablar.
El rostro de Salinas se volvió serio. Ayer recibí una visita de la directora del orfanato Santa Cruz. Afirma que eres su pupilo fugitivo y exige que te entregue a su custodia. Inmediatamente. Tiene documentos que apoyan su reclamo legal. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Pero también investigué a esa mujer, continuó Salinas. Tengo contactos en la policía federal que han estado vigilando operaciones de tráfico humano. Su nombre aparece en investigaciones criminales. Sacó un expediente de un cajón cerrado. Esperanza Moreno no dirige un orfanato legítimo. Dirige una operación de venta de niños que se extiende por todo el país. Los adoptantes que compran niños los usan para trabajo esclavo, mendicidad forzada y cosas peores. Mateo se sintió enfermo. La buena noticia es que puedo protegerte legalmente. Los documentos de Santiago establecen un fideicomiso que te da estatus legal independiente, pero va a tomar tiempo. Procesar todo apropiadamente. ¿Qué hago mientras tanto? Salinas sonrió. Santiago anticipó este problema también. Lo llevó a través de una puerta trasera hacia un apartamento pequeño pero cómodo. En el segundo piso del edificio. Este era el refugio personal de Santiago cuando venía a Puebla. Está completamente equipado y es imposible de encontrar desde la calle. Puedes quedarte aquí con total seguridad mientras arreglo tu situación legal. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo vivió una existencia extraña pero maravillosa. Durante las mañanas estudiaba con tutores privados que Salinas había contratado. Las tardes las pasaba leyendo en una biblioteca personal llena de libros de aventuras y ciencias. Por las noches ayudaba al abogado con trabajo de investigación simple. Era la primera educación formal que había recibido desde la muerte de sus padres. Sus tutores quedaron impresionados por su inteligencia natural y su hambre de conocimiento. En 2 semanas había aprendido matemáticas avanzadas, había leído obras de literatura clásica, había estudiado geografía mundial. Pero también aprendió cosas más perturbadoras. Salinas le mostró expedientes de investigación sobre la red criminal de la directora Moreno. No es solo directora de orfanato, es coordinadora regional de una organización internacional de tráfico humano. Su orfanato es el punto de recolección para niños que luego son distribuidos a compradores en todo México y Estados Unidos. Hemos identificado por lo menos 200 niños que han pasado por su operación en los últimos 5 años. Le explicó Salinas. La mayoría nunca ha sido vista otra vez. Mateo pensó en Diego, en todos los niños que habían desaparecido del orfanato bajo mentiras de adopciones especiales. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Esa es una pregunta muy madura a Mateo, y coincide perfectamente con algo que Santiago quería que te preguntara cuando estuvieras listo. Salinas sacó una carta sellada. Santiago escribió esto poco antes de morir. Quería que la leyeras después de entender completamente la situación de otros niños en peligro. Mateo abrió la carta con manos temblorosas. Mi querido heredero, si estás leyendo esto, significa que has comenzado a entender que tu salvación es solo el principio de una misión más grande. Mi fortuna puede darte una vida cómoda, educación excelente, una familia amorosa, pero también puede hacer mucho más. Puede salvar las vidas de cientos de niños que están en la situación desesperada donde tú estabas hace semanas. Te ofrezco una elección. Puedes usar la herencia para vivir tranquilamente como hijo adoptado de una familia maravillosa. O puedes usar la herencia para establecer una operación de rescate que salve a tantos niños como sea posible. Si eliges la segunda opción, será peligroso. Tendrás que enfrentar criminales violentos. Tendrás que arriesgar tu seguridad repetidamente, pero también tendrás la oportunidad de transformar el sufrimiento que experimentaste en el poder para liberar a otros. No hay respuesta correcta o incorrecta. Solo quiero que sepas que tienes ambas opciones. Si decides ayudar a otros niños, encontrarás instrucciones detalladas en la caja fuerte secreta del apartamento. La combinación es tu fecha de cumpleaños en números. Cualquiera que sea tu decisión. Serás mi heredero querido para siempre. Santiago. Mateo leyó la carta 3 veces antes de hablar.
¿Dónde está la caja fuerte? Salinas sonrió. Santiago dijo que preguntarías eso inmediatamente. La caja fuerte estaba escondida detrás de una pintura en el dormitorio. Dentro Mateo encontró planes detallados para lo que Santiago llamaba Operación Libertad Infantil. Había mapas de todas las ubicaciones conocidas donde operaban redes de tráfico humano. Había listas de contactos en la Policía Federal dispuestos a ayudar con redadas coordinadas. Había nombres de familias en todo el país dispuestas a adoptar niños rescatados. Había incluso planos para construir refugios secretos donde niños fugitivos pudieran esconderse. Pero lo más impresionante era el fondo de dinero dedicado específicamente a operaciones de rescate, suficiente para financiar una guerra contra el crimen organizado dirigido hacia niños. ¿Estás seguro de que quiere que un niño de 10 años maneje algo así? Preguntó Salinas. No, respondió Mateo estudiando los documentos. Quiero que un niño de 10 años que conoce exactamente lo que se siente ser vendido como ganado, sea quien lidere el rescate de otros niños. Esa noche Mateo no pudo dormir. Caminó por el apartamento leyendo cada documento, memorizando cada nombre, cada dirección, cada detalle del plan de Santiago. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió algo más poderoso que esperanza. Sintió propósito. La mañana siguiente le pidió a Salinas que estableciera reuniones con las 3 familias adoptivas potenciales. Pero con una condición especial. Quiero que sepan desde el principio que planeo usar la herencia de Santiago para rescatar niños de traficantes. Si quieren adoptar a un hijo que va a vivir tranquilamente, no soy el niño correcto para ellos. Una semana después, Mateo había conocido a las 3 familias. Los Vázquez en Guadalajara tenían corazones enormes, pero temían que las actividades de rescate fueran demasiado peligrosas. Los Herrera en Ciudad de México admiraban su misión, pero querían que esperara hasta ser adulto para involucrarse en trabajo tan arriesgado. Pero los Montenegro en Monterrey reaccionaron diferente. Nuestro hijo Roberto murió porque no pudimos pagar medicina cuando enfermó, le dijo Carmen Montenegro, una mujer fuerte con ojos bondadosos. Si pudiéramos salvar a otros niños de tragedias similares, Roberto estaría orgulloso. Su esposo, Rafael, añadió, tenemos un rancho grande con espacio para construir refugios. Tengo contactos en gobierno estatal que pueden ayudar y Carmen fue maestra durante 20 años. Puede educar a niños rescatados. Pero sobre todo, dijo Carmen tomando las manos de Mateo. Queremos un hijo que tenga pasión por ayudar a otros. Roberto era así. Siempre traía a casa animales heridos para curarlos. Mateo supo inmediatamente que había encontrado a su familia. El proceso de adopción se completó en 2 semanas. Los Montenegro tenían reputación impecable en Monterrey, recomendaciones de docenas de familias locales y registros financieros que probaban estabilidad completa. Pero el día antes de su partida hacia Monterrey, Salinas recibió noticias alarmantes. La directora Moreno ha descubierto tu ubicación, le dijo con expresión sombría. Tiene hombres vigilando el edificio. Van a intentar secuestrarte antes de que puedas salir de Puebla. ¿Cómo me descubrieron? Alguien en mi oficina ha estado informándoles. Probablemente mi secretaria. Moreno tiene dinero suficiente para comprar información de empleados mal pagados. Salinas comenzó a empacar documentos urgentemente. Tenemos que sacarte de aquí esta noche. Hay una salida secreta que conecta este edificio con el sótano de la iglesia vecina. Pero Mateo se detuvo. No, dijo con voz tranquila pero decidida. Ya no voy a huir. Mateo, estos son criminales armados. Podrían matarte. Y van a seguir matando niños hasta que alguien los detenga. Mateo se dirigió hacia la caja fuerte y sacó los planos de Operación Libertad Infantil. Santiago dejó todo listo para comenzar. Es hora de usar sus recursos. Eres demasiado joven. ¿Sabe qué edad tenía Santiago cuando perdió a sus padres y tuvo que manejar una fortuna? 16 años. ¿Sabe qué edad tenía cuando comenzó a rescatar niños? 18, yo tengo 10, vivido experiencias que me dieron madurez de adulto.
Mateo extendió los planos sobre el escritorio. Además, no voy a hacer esto solo. Santiago preparó una red de adultos profesionales. Solo necesito ser la voz que active esa red. Salinas estudió los documentos durante varios minutos. Si vamos a hacer esto, tiene que ser esta noche antes de que Moreno pueda traer más refuerzos a la ciudad. Perfecto, respondió Mateo. Es hora de que la directora Moreno descubra que no todos los niños van a ser víctimas para siempre. Pero ninguno de ellos sabía que Moreno había preparado una trampa mucho más elaborada de lo que imaginaban. No sabían que había contratado mercenarios dispuestos a matar adultos para proteger su operación criminal. No sabían que esa noche se convertiría en una batalla campal por el futuro de cientos de niños esclavizados. Esa noche Salinas activó la red secreta que Santiago había establecido durante años. A las 9 en punto el apartamento se llenó de personas que Mateo jamás habría imaginado que se dedicaran a rescatar niños. El comandante Miguel Santos de la Policía Federal llegó en ropa civil cargando mapas de ubicaciones criminales conocidas. La doctora Elena Ruiz, especialista en trauma infantil, trajo equipo médico para atender niños que pudieran estar heridos o drogados. El padre José Morales, coordinador de refugios religiosos, había organizado lugares seguros en 3 estados diferentes. Pero la persona que más impresionó a Mateo fue una mujer joven que se presentó simplemente como Ana. Fui una de las primeras niñas que Santiago rescató hace 5 años, explicó. Tenía 12 años cuando me sacaron de una fábrica clandestina donde hacían trabajar niños 18 horas diarias. Santiago pagó mi educación hasta que terminé preparatoria. Ahora trabajo como infiltradora, identificando operaciones criminales desde adentro. Ana extendió fotografías y documentos sobre la mesa. He estado investigando la operación de Esperanza Moreno durante meses. Es mucho más grande y más brutal de lo que imaginábamos. Las fotografías mostraban niños trabajando en minas sin seguridad, condiciones espantosas, fábricas sin ventilación, campos bajo sol extremo sin agua, minas donde niños pequeños se arrastraban por túneles que adultos no podían atravesar. Moreno no solo vende niños localmente, tiene contratos con organizaciones criminales internacionales. Niños mexicanos están siendo enviados a Estados Unidos, Guatemala. Incluso Europa. Mateo estudió una fotografía que le heló la sangre. Era Diego, su mejor amigo del orfanato, trabajando en lo que parecía ser una plantación de algodón. Estaba demacrado, sucio, con expresión de total desesperanza. ¿Dónde es esto? Hacienda San José en Veracruz. Identificamos 32 niños trabajando ahí bajo condiciones de esclavitud. Moreno los vendió hace 2 meses como trabajadores agrícolas temporales. El comandante Santos intervino. Hemos estado preparando redadas coordinadas contra toda la red de Moreno, pero necesitábamos un testigo principal que pudiera identificar personas y procedimientos desde adentro. Y ahora lo tenemos, añadió Salinas señalando a Mateo, un testigo que vivió en el orfanato, que observó las operaciones, que puede identificar a compradores intermediarios. Pero hay un problema, dijo Ana. Moreno sabe que Mateo puede destruir su organización, por eso está desesperada por capturarlo. Ha puesto precio por su cabeza, 50.000 pesos para quien se lo entregue vivo. Ana se dirigió directamente a Mateo. Ella no va a parar hasta encontrarte. Sus hombres están vigilando carreteras, estaciones de tren, incluso aeropuertos. Ha corrompido policías locales en 3 estados y ha contratado asesinos profesionales. ¿Qué sugieren?, preguntó Mateo. El comandante Santos habló. Operación Tormenta. Atacamos simultáneamente todas las ubicaciones conocidas de su red. El orfanato, la hacienda en Veracruz, 2 fábricas clandestinas en Puebla, 3 casas de seguridad en diferentes ciudades. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Tenemos evidencia legal suficiente para arrestos masivos. Tenemos equipos de rescate preparados. Tenemos familias dispuestas a recibir niños traumatizados. Pero
Añadió Ana, también tenemos información de que Moreno planea mover todos los niños mañana por la mañana. Si no actuamos mañana por la noche, perderemos a cientos de víctimas para siempre. Salinas miró a Mateo seriamente. Tu testimonio directo es crucial para procesar legalmente a toda la organización, pero testificar significa exponerte públicamente. Moreno hará todo lo posible para silenciarte antes del juicio. Mateo pensó en Diego trabajando bajo el sol brutal. Pensó en María, Pedro y Elena del orfanato Santa Cruz. Pensó en todos los niños que en ese momento estaban sufriendo porque adultos calculaban cuánto dinero valían sus vidas. ¿Cuál es mi papel específico en la operación? El comandante Santos extendió un mapa detallado. Necesitamos que identifiques la distribución interna del orfanato. ¿Dónde mantienen a los niños durante la noche? ¿Dónde están las oficinas con documentos importantes? ¿Cuáles son las rutas de escape que podrían usar los criminales? Ana añadió, y necesitamos que ayudes a calmar a los niños durante el rescate. Van a estar aterrorizados cuando vean policías armados. Tu voz familiar podría evitar que entren en pánico. Y después del rescate, dijo Salinas, comenzamos la fase 2. Usar la herencia de Santiago para establecer refugios permanentes, para financiar persecución legal de redes criminales en todo el país, para crear un sistema que proteja a niños huérfanos en lugar de explotarlos. Mateo asintió. Estoy listo. Pero el padre Morales levantó una preocupación final. Hijo, una vez que hagas esto público, ya no podrás vivir como niño normal. Serás conocido nacionalmente como el niño que enfrentó a los traficantes. Habrá peligro constante, responsabilidades enormes, escrutinio público. ¿Estás seguro de que quiere este tipo de vida? Mateo miró la fotografía de Diego otra vez. Luego miró a Ana, quien había transformado su propio trauma en misión de rescate. Padre. Yo nunca he sido un niño normal. Llevo 5 años sobreviviendo situaciones que la mayoría de adultos no podría manejar. Si puedo usar esa experiencia para salvar a otros niños, entonces mi sufrimiento habrá valido la pena. Los adultos en la habitación intercambiaron miradas de respeto y preocupación. Entonces mañana comenzamos Operación Tormenta, decidió el comandante Santos. Pero esta noche Mateo necesita estar protegido con máxima seguridad. Ana se levantó. Conozco un lugar donde Moreno nunca pensaría buscarlo. Los llevó a través de túneles subterráneos que conectaban edificios coloniales en el centro de Puebla. El refugio final era una habitación secreta en el sótano de la catedral, un espacio que había sido usado por sacerdotes durante persecuciones religiosas décadas atrás. Aquí estarás seguro hasta mañana, dijo Ana, y tendrás tiempo para prepararte mentalmente para lo que viene. Esa noche, mientras Mateo se acostaba en una cama rodeado por paredes de piedra de siglos de antigüedad, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente. 3 semanas atrás era un niño huérfano aterrorizado, huyendo de un orfanato corrupto. Ahora era el heredero de una fortuna considerable, miembro de una familia adoptiva amorosa y líder de una operación para destruir una red de tráfico humano. Lo más importante, había encontrado algo que nunca había tenido, una razón para existir que era más grande que su propio sufrimiento. Se durmió sosteniendo la fotografía de Santiago de cuando tenía 10 años, soñando con el día cuando ningún niño en México tendría que vivir con miedo de ser vendido como mercancía. No sabía que al día siguiente enfrentaría la prueba más peligrosa de su vida. No sabía que Moreno había descubierto los planes de la redada y había preparado una contraofensiva que podría costar vidas de adultos inocentes. No sabía que antes de que terminara la semana se convertiría en el niño más famoso de México. Pero sí sabía una cosa con certeza absoluta, ya no era una víctima. Era un sobreviviente que se había convertido en salvador. Mateo despertó antes del amanecer con el sonido de campanas de la catedral resonando por encima del refugio secreto. Era el día de Operación Tormenta. En 12 horas las vidas de cientos de niños cambiarían para siempre. Ana llegó con ropa nueva y noticias inquietantes. Moreno sospecha que algo grande se está preparando.
Ha duplicado la seguridad en todas sus ubicaciones y ha comenzado a mover niños a lugares desconocidos durante la noche. Le mostró fotografías tomadas por Vigilancia Federal. Anoche salieron 6 camiones del orfanato Santa Cruz. Estimamos que llevaban por lo menos 40 niños. No sabemos hacia dónde. Mateo estudió las imágenes. Los niños estaban siendo trasladados como ganado, apretados en vehículos sin ventanas, probablemente sin comida o agua. ¿Podemos rastrear los camiones? Estamos intentando, pero Moreno tiene rutas establecidas que evitan retenes policiales. Podría llevarlos a cualquier lugar en un radio de 500 kilómetros. El comandante Santos llegó con mapas actualizados. La situación se complica más. Interceptamos comunicaciones que indican que Moreno ha contratado mercenarios armados para proteger sus operaciones principales. Ya no estamos enfrentando solo criminales locales, estamos enfrentando soldados profesionales. Eso significa cancelar la operación, no, dijo Mateo. Significa hacerla más grande. Santos extendió nuevos documentos. He contactado al ejército mexicano. Van a proporcionar apoyo militar para las redadas más peligrosas. Ana señaló ubicaciones específicas en el mapa. Pero hay un problema crítico. Los niños que identificamos en la Hacienda San José de Veracruz van a ser trasladados esta tarde hacia la frontera con Estados Unidos. Si no los interceptamos hoy, desaparecerán para siempre. Mateo sintió pánico. ¿Diego está en ese grupo? Sí. Y 28 otros niños que fueron vendidos durante los últimos 2 meses. Salinas intervino. Eso significa dividir nuestras fuerzas. Necesitamos equipos simultáneos en Puebla, Veracruz y Ciudad de México. ¿Cuál es el plan específico?, preguntó Mateo. Santos desplegó un cronograma detallado. Fase 1, 3 de la tarde. Tú te infiltras al Orfanato Santa Cruz con Ana, disfrazados como trabajadores de servicios sociales haciendo inspección rutinaria. Identifica ubicaciones exactas de niños y documenta evidencia. Fase 2, 5 de la tarde. Equipos militares rodean simultáneamente el orfanato, la hacienda en Veracruz y 2 fábricas clandestinas en Tlaxcala. Fase 3, 6 de la tarde. Redadas coordinadas, arresto de Moreno y todos los asociados. Rescate de todos los niños identificados. ¿Y si algo sale mal? Ana respondió, entonces improvisamos, pero no podemos permitir que estos niños sean trasladados fuera del país. A las 2 de la tarde Mateo y Ana se dirigían hacia el orfanato Santa Cruz en un automóvil oficial del DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ana llevaba identificación falsa como supervisora federal. Mateo iba disfrazado con lentes, sombrero y ropa que lo hacía parecer mayor. Recuerda, le dijo Ana mientras se acercaban, tu objetivo es contar niños e identificar salidas. No intentes comunicarte con nadie que puedas reconocer. No queremos alertar a Moreno antes de tiempo. El orfanato se veía exactamente como lo recordaba Mateo. Paredes grises, ventanas con barrotes. Patio de tierra donde niños jugaban con pelotas desinfladas. Pero ahora podía ver detalles que había pasado por alto, guardias armados en posiciones estratégicas, cámaras de vigilancia. Vehículos preparados para evacuación rápida. La directora Moreno lo recibió con sonrisa falsa y hostilidad apenas disimulada. Inspección sorpresa, no recibí notificación oficial. Ana mostró documentos perfectamente falsificados. Investigación federal rutinaria sobre condiciones de vida infantil. Necesitamos acceso completo a dormitorios, cocinas, registros médicos. Mientras Ana distraía a Moreno con preguntas burocráticas, Mateo se movía discretamente por las instalaciones. En el dormitorio principal contó 18 niños, edades de 7 a 14 años. Todos mostraban signos de desnutrición y miedo constante. En el sótano encontró algo que lo horrorizó, una habitación con literas improvisadas donde mantenían a niños en preparación para transferencia. Había 12 niños allí, incluyendo algunos que no podían tener más de 5 años. Uno de los niños lo reconoció susurrando, Mateo, ¿eres tú?
Era Carlos, un niño de 8 años que había llegado al orfanato el mes anterior. Mateo le hizo señas de silencio, pero se acercó lo suficiente para susurrar: «Esta tarde van a venir personas a rescatarlos. Cuando escuchen sirenas, manténganse alejados de las ventanas y quédense en las oficinas administrativas». Mientras Ana mantenía ocupada a Moreno, Mateo fotografió con una cámara diminuta documentos que estaban sobre el escritorio. Vio listas de nombres con precios asignados, direcciones de compradores, cronogramas de entregas. Una carpeta marcada urgente contenía órdenes para trasladar inmediatamente a todos los activos problemáticos hacia una ubicación llamada Refugio Delta en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Mateo entendió que habían planeado mover a todos los niños fuera del país esa misma noche. Cuando salían del orfanato, Ana notó la expresión alarmada de Mateo. «¿Qué encontraste?» «Van a mover a todos los niños a Guatemala esta noche. No podemos esperar hasta las 6. Tenemos que atacar ahora». Ana llamó inmediatamente al comandante Santos usando un teléfono celular. «Acelerar toda la operación. Tenemos evidencia de evacuación inmediata de víctimas». «Imposible. Los equipos no estarán en posición hasta las 5. Entonces vamos a perder a todos los niños». Mateo tomó el teléfono. «Comandante, hay una forma, pero va a requerir que yo regrese al orfanato solo». «Absolutamente no. Escúcheme. Conozco el edificio perfectamente. Puedo entrar sin ser detectado y crear una distracción que retrase la evacuación hasta que lleguen los equipos». «Es demasiado peligroso, comandante. Esos niños van a desaparecer para siempre si no hacemos algo ahora. Prefiero arriesgar mi vida que vivir sabiendo que pude salvarlos y no lo intenté». Hubo una pausa larga. «¿Qué tipo de distracción?» Mateo miró hacia el orfanato calculando distancias y tiempos. «Voy a liberar a todos los niños del sótano y crear caos suficiente para que Moreno no pueda organizarse eficientemente. Para evacuar necesito 30 minutos. Mateo, si te capturan, entonces ustedes van a tener que rescatarme junto con los otros». Ana lo miró con admiración y terror. «¿Vas a necesitar ayuda?» «No. Una persona puede moverse invisible. 2 personas son un equipo que puede ser detectado». Mateo se quitó el disfraz y regresó a su ropa normal, la ropa elegante de Santiago que había estado usando. Si iba a arriesgar su vida, quería hacerlo honrando la memoria del hombre que había hecho todo esto posible. 30 minutos, le dijo a Ana. Después de eso, vengan con todo lo que tengan. Regresó hacia el orfanato caminando como si fuera un niño local que regresaba de la escuela. Los guardias no le prestaron atención a un niño bien vestido que parecía estar simplemente pasando por la calle. Pero entrar al edificio iba a requerir el tipo de infiltración que había aprendido durante 5 años de sobrevivir en un lugar donde la discreción significaba la diferencia entre seguridad y castigo brutal. Trepó por la tubería que había usado para escapar semanas atrás. Esta vez no iba huyendo. Iba regresando para asegurar que ningún otro niño tuviera que huir. Apenas llegó al sótano, donde mantenían a los niños programados para venta. Todos estaban ahí, asustados, hambrientos, esperando un destino que no entendían completamente. «Soy Mateo», les susurró, «van a ser libres». Pero cuando comenzó a abrir las puertas de las celdas improvisadas, escuchó pasos pesados bajando las escaleras del sótano. 2 guardias armados aparecieron al final del corredor. «El niño fugitivo», gritó uno de ellos. «La directora va a estar muy contenta». Mateo se quedó parado entre los guardias y los niños aterrorizados, sabiendo que los próximos minutos determinarían si su plan de rescate funcionaría o si todos terminarían siendo transportados hacia esclavitud permanente en otro país. Pero también sabía que ya no tenía miedo. Tenía algo más poderoso que el miedo. Tenía propósito. «Déjenlos ir», dijo Mateo con voz firme. «Su problema es conmigo». Los guardias sonrieron con crueldad. «Nuestro problema va a ser eliminado muy pronto». Pero no sabían que en ese momento equipos federales se estaban moviendo hacia el orfanato desde todas las direcciones.
No sabían que el niño parado frente a ellos ya no era la víctima aterrorizada que había escapado semanas atrás. Mateo había regresado como libertador. Los guardias avanzaron hacia Mateo con las armas preparadas, pero él había estado calculando cada movimiento desde que entró al sótano. Conocía la distribución del edificio mejor que ellos. Conocía cada escondite, cada ruta de escape. Carlos le gritó al niño de 8 años que lo había reconocido. Cuenta hasta 10 y luego grita a fuego. Tan fuerte como puedas. Luego se arrojó hacia el interruptor principal de la luz, sumergiendo el sótano en oscuridad completa. Los gritos de Carlos alertaron a todo el edificio. ¡Fuego, fuego! ¡Hay fuego en el sótano! En la confusión, Mateo gritó instrucciones específicas a los niños: síganme. Manténganse juntos. No se separen. Guió a los 12 niños por un corredor que conocía perfectamente hacia las escaleras de servicio que llevaban al patio trasero. Los guardias los siguieron a ciegas, pero Mateo tenía ventaja de familiaridad absoluta con el terreno. Cuando llegaron al patio, el orfanato entero estaba en caos. Niños corrían en todas las direcciones, empleados gritaban órdenes contradictorias, guardias buscaban desesperadamente la fuente del supuesto incendio. Fue en ese momento cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Ana había llegado con los equipos federales exactamente a tiempo. Vehículos oficiales rodearon el orfanato desde todos los ángulos. Agentes armados salieron gritando órdenes: Policía Federal. Todo el mundo al suelo, manos donde podamos verlas. Pero la directora Moreno había preparado su propia contingencia. Activar protocolo de emergencia, gritó hacia un radio portátil. Eliminar evidencia. Evacuar activos valiosos. Mateo vio a varios empleados del orfanato comenzando a correr hacia vehículos preparados en la parte trasera del edificio, llevando niños a la fuerza. Ana gritó hacia los agentes que entraban. Están escapando con niños por la salida trasera. Ana coordinó inmediatamente equipos de interceptación, pero Moreno había planeado cuidadosamente esta evacuación de emergencia durante años. 3 camiones lograron salir del orfanato antes de que pudieran ser bloqueados, llevando aproximadamente 20 niños hacia destinos desconocidos. Pero el costo de la redada fue mayor de lo que cualquiera había anticipado. Durante el intercambio de disparos, el comandante Santos fue herido gravemente mientras protegía a un grupo de niños pequeños. Una bala le perforó el pulmón y fue transportado inmediatamente al hospital en condición crítica. Ana corrió hacia Mateo con lágrimas en los ojos. Santos arriesgó su vida para asegurar que ningún niño resultara herido. Está en cirugía ahora. Mateo sintió una culpabilidad devastadora. Esto es mi culpa. Si no hubiera insistido en acelerar la operación. No, lo interrumpió Ana firmemente. Santos sabía los riesgos y salvamos a 32 niños que habrían desaparecido para siempre. Incluidos estos 12 que tú liberaste personalmente. Salinas llegó corriendo al lugar de la redada. Arrestamos a Moreno y 8 de sus asociados. Encontramos documentos que revelan ubicaciones de 3 operaciones más en otros estados. Pero también encontramos algo preocupante, mostró un expediente confiscado de la oficina de Moreno. Hay una orden de asesinato contra ti, Mateo. 100.000 dólares para quien te elimine. La orden viene de una organización criminal internacional. Eso significa que nunca estaré seguro. Significa que necesitamos protección federal permanente hasta que procesemos a toda la red. Ana añadió, pero también significa que tu testimonio es la evidencia más valiosa que tenemos. Sin ti, la mayoría de estos criminales podrían escapar con sentencias menores. Esa noche, mientras Mateo esperaba noticias sobre la cirugía del comandante Santos, reflexionó sobre el precio verdadero de la justicia. Había imaginado que rescatar niños sería simplemente una cuestión de encontrarlos y llevarlos a lugares seguros. No había anticipado que adultos buenos arriesgarían sus vidas, que habría violencia, que él tendría que vivir permanentemente con amenazas de muerte. El padre Morales se sentó junto a él en la sala de espera del hospital.
¿Te arrepientes de haber comenzado esto? Mateo miró hacia la habitación donde los 12 niños que había liberado estaban siendo examinados por médicos. Carlos, el niño de 8 años que había ayudado con la distracción, le sonrió y le hizo señas de agradecimiento. No me arrepiento de salvar a esos niños. Pero me siento responsable por las consecuencias que otros están pagando. Mateo, algo que vas a aprender es que cuando luchas contra el mal siempre hay costos. La pregunta no es si habrá sacrificios, sino si los sacrificios valen la pena por las vidas salvadas. 2 horas después, el cirujano salió con noticias esperanzadoras. El comandante Santos va a sobrevivir. Va a necesitar meses de rehabilitación, pero se recuperará completamente. Cuando finalmente pudieron visitarlo, Santos estaba consciente y sonriendo débilmente. ¿Cuántos niños salvamos? Fueron sus primeras palabras. 32 en la redada principal, respondió Ana. Otros equipos rescataron 18 más en Veracruz y 21 en las fábricas de Tlaxcala. Santos cerró los ojos con satisfacción. 71 vidas salvadas en un día. Vale cualquier bala. Se dirigió directamente a Mateo. Tu valor inspiró a todos los equipos. Los agentes vieron a un niño de 10 años arriesgando su vida para liberar a otros niños y eso los motivó a ser más valientes de lo que jamás habían sido. Pero Santos también tenía noticias serias. Interceptamos comunicaciones de la organización criminal internacional. Han puesto precio no solo por tu cabeza, sino por las cabezas de todos los que participaron en las redadas. Ana, Salinas, incluso las familias dispuestas a adoptar niños rescatados. Ana se acercó a la cama del hospital. ¿Qué recomienda, comandante? Santos pensó cuidadosamente antes de responder. Operación Refugio Permanente. Usamos la herencia de Santiago para establecer una red de casas seguras en ubicaciones secretas. Mateo y su familia adoptiva van a necesitar protección a largo plazo, pero también van a necesitar la capacidad de continuar operaciones de rescate. Salinas abrió los documentos legales que había traído. Ya comencé los trámites. La Fundación Santiago Montenegro Herrera para la Protección Infantil va a ser establecida oficialmente la próxima semana. Tendrá autorización federal para colaborar con autoridades en operaciones de rescate. ¿Y la familia Montenegro en Monterrey?, preguntó Mateo. Carmen y Rafael están completamente comprometidos, respondió Salinas. De hecho, ya comenzaron a convertir parte de su rancho en instalaciones seguras para niños rescatados. Van a ser tus padres adoptivos, pero también van a ser coordinadores regionales de la fundación. Ana añadió, pero hay algo más que necesitas considerar, Mateo. Los medios de comunicación están pidiendo entrevistas. Tu historia se está volviendo nacional. Puedes usar esa publicidad para inspirar apoyo público, pero también significa que nunca más podrás ser anónimo. ¿Qué tipo de apoyo público? Familias de toda la República han llamado, ofreciendo adoptar niños rescatados. Empresarios han donado dinero para operaciones de rescate. Incluso el gobierno federal ha prometido formar una división especial contra tráfico infantil. Santos se incorporó con esfuerzo en la cama. Mateo, en una semana pasaste de ser un niño huérfano fugitivo a ser el líder de un movimiento nacional. Eso viene con poder para salvar miles de vidas, pero también con responsabilidades que van a definir el resto de tu existencia. ¿Estás preparado para eso? Mateo miró por la ventana del hospital hacia la ciudad de Puebla. En algún lugar allí afuera había niños durmiendo en orfanatos corruptos, trabajando en fábricas clandestinas, siendo transportados hacia destinos donde serían esclavizados. Comandante. Hace 3 semanas mi única meta era sobrevivir un día más. Ahora tengo la oportunidad de asegurar que otros niños no tengan que simplemente sobrevivir. Pueden tener esperanza de vidas verdaderamente felices. Se dirigió hacia todos los adultos en la habitación. Si ustedes están dispuestos a continuar arriesgando sus vidas para salvar niños, yo estoy dispuesto a dedicar mi vida entera a esta misión. Ana sonrió. Entonces mañana comenzamos la fase 2, construcción del primer centro de rescate permanente.
Pero ninguno de ellos sabía que esa noche, mientras celebraban su victoria, Esperanza Moreno estaba siendo liberada de prisión bajo fianza, pagada por la organización criminal internacional. No sabían que había regresado inmediatamente a coordinar una venganza que pondría en peligro no solo a Mateo, sino a todos los niños que habían sido rescatados. La guerra contra el tráfico infantil acababa de intensificarse. Una semana después, Mateo estaba parado en el estrado de la Suprema Corte de Justicia en Ciudad de México, preparándose para dar el testimonio que determinaría el destino de la organización criminal más grande de tráfico infantil en la historia de México. La sala estaba llena de periodistas, familias de víctimas, autoridades federales y observadores internacionales. Era el juicio del siglo contra crímenes que la mayoría de la sociedad prefería ignorar. Esperanza Moreno se sentaba en la mesa de los acusados junto con 12 coconspiradores, incluyendo políticos corruptos, policías sobornados y compradores habituales de niños esclavizados. Todos enfrentaban cargos de tráfico humano que podrían resultar en cadena perpetua. Pero Mateo sabía que el verdadero enfrentamiento no era legal, era moral. Su testimonio tenía que convencer al pueblo mexica de que proteger a niños huérfanos era responsabilidad nacional, no caridad opcional. El fiscal principal se dirigió directamente a él. Mateo Montenegro Herrera, por favor. Dígale al tribunal cómo era la vida en el orfanato Santa Cruz bajo la dirección de la señora Moreno. Durante 3 horas, Mateo describió sistemáticamente las operaciones criminales que había presenciado: niños vendidos como trabajadores agrícolas, niñas transferidas a familias que las explotaban sexualmente, bebés entregados a compradores internacionales por sumas específicas de dinero. Relató la desaparición de Diego, el terror nocturno de escuchar negociaciones de precio por compañeros de cuarto, el sistema de castigos diseñado para quebrar la voluntad de niños hasta que aceptaran cualquier destino como mejoría sobre el orfanato. Pero lo más poderoso fue cuando el fiscal le preguntó por qué decidió arriesgar su vida para exponer estos crímenes. Mateo miró directamente hacia Esperanza Moreno antes de responder, porque entendí que mi sufrimiento tenía significado solo si lo usaba para evitar que otros niños sufrieran igual. La directora Moreno nos enseñó que los huérfanos no valemos nada, que nadie va a extrañarnos si desaparecemos. Su voz se fortaleció mientras continuaba, pero ella estaba equivocada. Cada niño tiene valor absoluto. Cada niño merece ser amado, educado, protegido. Y cuando adultos le fallan a esa responsabilidad, otros adultos tienen obligación de intervenir. Fue entonces cuando la defensa de Moreno hizo su movimiento más desesperado. Su señoría, interrumpió el abogado defensor. Este testigo es un niño de 10 años que ha sido manipulado por adultos con agendas políticas. Su testimonio está contaminado por entrenamiento específico. Moreno se levantó y habló directamente hacia Mateo con voz llena de veneno. Tú eras un niño problemático que causaba disturbios constantemente. Te inventas historias para conseguir atención y dinero de adultos ingenuos. La sala se llenó de murmullos indignados, pero Mateo respondió con calma total. Señora Moreno, si yo me inventé estas historias, entonces explíquele al tribunal dónde están Diego Vega, María Hernández, Pedro Santos y Elena Morales. Explique por qué encontramos 32 niños trabajando en condiciones de esclavitud en ubicaciones que solo usted conocía. El fiscal añadió, y explique por qué se encontraron $58,000 americanos en efectivo en su oficina personal, junto con listas de precios para niños de diferentes edades. Moreno no pudo responder, pero fue el testimonio de Diego lo que selló su destino. Diego había sido rescatado de la plantación en Veracruz en condiciones médicas críticas, desnutrición severa, deshidratación, infecciones por heridas no tratadas. Había pasado semanas en el hospital recuperándose físicamente, pero su testimonio era claro y devastador. Mateo me prometió que iba a encontrar ayuda, dijo Diego con voz quebrada pero determinada. Incluso cuando me vendieron y pensé que nunca volvería a verlo, seguí creyendo en su promesa. Se dirigió directamente hacia Moreno. Usted me dijo que nadie me iba a extrañar porque no tengo familia. Pero estaba equivocada. Mateo es mi hermano y él nunca se olvidó de mí.
El testimonio de Diego fue seguido por otros 18 niños rescatados, cada uno relatando abusos específicos, cada uno identificando a Moreno como la persona responsable de venderlos. Pero el momento decisivo llegó cuando el fiscal presentó evidencia que nadie había anticipado. Su señoría, presentamos grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre la señora Moreno y compradores internacionales interceptadas durante operaciones de vigilancia federal. Las grabaciones reproducían la voz de Moreno negociando precios específicos para niños específicos, discutiendo métodos de transporte, confirmando entregas exitosas. En una grabación particularmente escalofriante se escuchaba a Moreno diciéndole a un comprador: los niños mexicanos son más baratos que los de otros países y son menos problemáticos porque ya están acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Cuando terminaron de reproducir las grabaciones, la sala estaba en completo silencio. El juez se dirigió hacia Moreno. ¿Tiene alguna declaración final? Moreno se levantó y, en lugar de mostrar remordimiento, reveló la profundidad real de su maldad. Estos niños estaban destinados a vidas de pobreza y miseria. Les proporcioné oportunidades de trabajo que mejoraron sus condiciones. La sociedad mexicana no quiere hacerse responsable de huérfanos. Así que yo encontré personas dispuestas a darles propósito. Su declaración causó indignación audible en toda la sala. Mateo se levantó en el estrado de testigos. Su señoría, solicito permiso para responder. El juez asintió. Señora Moreno, usted no nos dio oportunidades. Nos robó la infancia. Usted no mejoró nuestras vidas, las destruyó. Y usted no encontró personas que nos dieran propósito. Encontró criminales que nos explotaran. Mateo miró hacia la audiencia llena de familias, periodistas y funcionarios. Pero usted sí logró algo importante. Nos enseñó exactamente en qué tipo de adultos no queremos convertirnos. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Esperanza Moreno fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus 12 coconspiradores recibieron sentencias de entre 15 y 40 años. Pero más importante que las sentencias fue la reacción nacional. El presidente de México anunció la creación de un programa federal permanente para protección infantil, financiado específicamente para prevenir tráfico humano. El Congreso aprobó leyes más estrictas contra explotación infantil, con penas mínimas obligatorias para cualquier adulto involucrado en venta de menores. Y se estableció oficialmente la Ley Mateo, que requiere investigación federal automática de cualquier orfanato donde niños desaparecen sin documentación apropiada. Después del juicio, Mateo fue recibido por miles de personas en las calles de Ciudad de México. Familias de todo el país habían viajado para agradecerle personalmente por inspirar reformas que protegerían a sus propios hijos. Pero la celebración más significativa fue privada. Esa noche, en una casa segura proporcionada por el gobierno federal, Mateo se reunió con todos los niños que habían sido rescatados durante las redadas coordinadas. 71 niños de edades entre 5 y 15 años, todos ahora bajo cuidado de familias adoptivas amorosas o en proceso de adopción. Diego se acercó a Mateo con algo en las manos. Te prometí que algún día iba a hacer algo especial para agradecerte. Le entregó un avión de papel cuidadosamente construido. Es el mismo diseño que hacía en el orfanato, pero esta vez lo hice con papel nuevo, limpio como nuestras vidas. Los 71 niños habían preparado una sorpresa. Cada uno había escrito una carta de agradecimiento describiendo sus nuevas vidas, sus familias adoptivas, sus planes educativos, sus sueños para el futuro. Ana leyó algunas de las cartas en voz alta. Carlos, edad 8 años, ahora vivo con una familia que me deja tener juguetes propios. Voy a ser doctor como la doctora que me curó cuando me rescataron. María Elena, edad 12 años, mi nueva mamá me está enseñando a tocar piano. Quiero ser maestra para enseñar música a otros niños que hayan pasado por cosas difíciles. Roberto, edad 14 años, voy a estudiar leyes para ser fiscal y procesar criminales que lastiman niños,
igual que el fiscal que nos ayudó. Cada carta representaba no solo un niño salvado, sino un futuro lleno de posibilidades que habían sido restauradas. Cuando terminaron de leer las cartas, Mateo se dirigió al grupo. Ustedes me dan más esperanza de la que yo les di a ustedes. Cada uno va a usar su experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. Eso significa que nuestro sufrimiento se transformó en algo que puede salvar a otras personas. Pero Ana tenía una pregunta final. ¿Y ahora qué, Mateo? Has ganado justicia para cientos de víctimas. Has inspirado reformas nacionales. Has establecido una fundación que va a salvar miles de vidas futuras. ¿Cuál es tu siguiente paso? Mateo sonrió sosteniendo el avión de papel que Diego le había regalado. Ahora voy a vivir como un niño normal. Por primera vez en mi vida. Voy a ir a la escuela. Voy a jugar. Voy a ser hijo de Carmen y Rafael Montenegro. Hizo una pausa. Pero también voy a asegurarme de que la Fundación Santiago Montenegro Herrera continúe creciendo hasta que ningún niño en México tenga que vivir con miedo de ser vendido, explotado o abandonado. Esa declaración fue recibida con aplausos de todos los presentes. La batalla contra Esperanza Moreno había terminado, pero la misión de proteger niños huérfanos acababa de comenzar. 3 años después, Mateo caminaba por los pasillos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Monterrey. A los 13 años, siendo el estudiante más joven de su clase de preparatoria. Sus maestros lo describían como un prodigio académico, pero también como el alumno más maduro que habían conocido. Cada mañana antes de clases, Mateo desayunaba con Carmen y Rafael Montenegro en la cocina de su rancho, planeando el día entre conversaciones familiares normales y coordinación de operaciones de rescate de la fundación. ¿Cómo van los exámenes de admisión universitaria?, preguntó Carmen mientras le servía huevos rancheros. Bien, la Universidad Nacional ya me aceptó para él. Programa de medicina acelerado. Podré comenzar el año que viene. ¿Y los refugios nuevos? Rafael consultó documentos mientras bebía café. El refugio de Guadalajara está terminado. Capacidad para 40 niños con aulas, clínica médica, talleres vocacionales. El refugio de Veracruz abre el próximo mes. Carmen añadió, Ana llamó ayer. Han identificado otra red criminal en Chiapas. 15 niños que necesitan rescate inmediato. Mateo asintió mientras terminaba su desayuno. A los 13 años manejaba conversaciones sobre operaciones de rescate, como otros adolescentes hablan sobre deportes o música, pero también había logrado algo que nunca había tenido, una infancia verdadera. Los Montenegro lo habían adoptado no solo legalmente sino emocionalmente. Carmen lo despertaba con canciones, le empacaba lunch con notas cariñosas, lo ayudaba con tarea cuando tenía dificultades con materias que no estaban relacionadas con su misión de rescate. Rafael le había enseñado a montar caballos, a reparar tractores, a pescar en el río que cruzaba el rancho. Le habían dado experiencias de hijo que compensaban por años de orfandad. Pero más importante, ambos habían respetado su necesidad de continuar el trabajo de rescate, mientras también le daban espacio para ser simplemente un adolescente. Después de clases, Mateo se dirigía hacia las oficinas de la Fundación Santiago Montenegro Herrera, establecidas en una sección del rancho que había sido convertida en Centro de Operaciones Nacional. Ana, ahora de 20 años, servía como directora de operaciones de campo. Había terminado estudios universitarios en psicología infantil mientras coordinaba rescates y se había convertido en la hermana mayor que Mateo nunca había tenido. ¿Listo para la reunión con él? ¿Presidente?, le preguntó cuando llegó. El presidente de México había solicitado reunión personal con Mateo para discutir la expansión nacional de programas de protección infantil. En 3 años. La ley Mateo había resultado en el rescate de más de 800 niños y el procesamiento de 32 redes criminales. ¿Qué va a proponer?, preguntó Mateo. ¿Quiere que la fundación se convierta en la organización oficial del gobierno para combatir tráfico infantil? Presupuesto federal completo, autoridad legal ampliada, coordinación con agencias internacionales. ¿Y tú qué piensas? Ana reflexionó cuidadosamente.
Significa que podríamos salvar miles de niños más, pero también significa burocracia política, compromisos que podrían limitar nuestra efectividad. Mateo estudió reportes de las operaciones más recientes. En 3 años habían perfeccionado sistemas de rescate que funcionaban como relojería suiza, identificación de víctimas, coordinación con autoridades, operaciones de rescate, rehabilitación médica y psicológica, colocación con familias adoptivas, seguimiento a largo plazo. ¿Cuántos niños estamos rescatando por mes actualmente? Promedio de 43. Pero también estamos previniendo casos. 28 orfanatos han sido cerrados antes de que pudieran vender niños, porque nuestras investigaciones identificaron señales de alarma. Mateo sonrió. Santiago estaría orgulloso. Pero había algo que Ana quería discutir en privado. Mateo, tengo que decirte algo importante. He estado hablando con psicólogos especializados en trauma infantil. Estás manejando responsabilidades que la mayoría de adultos no podrían soportar. ¿Cómo te sientes realmente? Era la primera vez en años que alguien le preguntaba sobre su bienestar emocional en lugar de su efectividad operacional. Me siento completo, respondió después de pensar cuidadosamente. Durante los primeros 10 años de mi vida, todo era sufrimiento sin propósito. Ahora el sufrimiento que experimenté tiene significado porque me permite ayudar a otros. Pero tienes tiempo para ser simplemente un adolescente normal. Mateo rió. Ana, yo nunca voy a ser un adolescente normal, pero eso no significa que no sea feliz. Le mostró fotografías que tenía en su escritorio, momentos familiares con Carmen y Rafael, graduaciones de niños rescatados que habían completado educación, cartas de familias adoptivas agradeciendo por reunirlos con sus hijos adoptados. Esta es mi vida normal y es perfecta para mí. Esa tarde llegó una llamada que cambiaría todo. Otra vez. Diego, ahora de 12 años y viviendo con una familia amorosa en Guadalajara, había estado investigando por su cuenta redes criminales en Internet. Su escuela había descubierto evidencia de una organización que secuestraba niños de familias de clase media para venderlos internacionalmente. Mateo le dijo por teléfono, creo que encontré algo más grande que todo lo que hemos visto antes. ¿Qué tipo de organización? No solo venden niños huérfanos, están secuestrando niños de familias normales. Encontré listas con nombres de niños de mi escuela, direcciones de sus casas, horarios de sus padres. Mateo sintió escalofríos. ¿Has hablado con tus padres adoptivos? Sí, van a llamar a la policía, pero quería que supieras primero porque creo que esta organización está conectada con gente que trabajaba para Esperanza Moreno. Mateo colgó el teléfono e inmediatamente llamó al comandante Santos, completamente recuperado de sus heridas y ahora director de la División Federal contra Tráfico Humano. Comandante, creo que encontramos la organización madre que supervisaba las operaciones de Moreno. Durante las siguientes 6 horas, Mateo coordinó la investigación más compleja de su vida. La evidencia de Diego llevó a descubrimientos de operaciones criminales en 12 estados, conexiones con redes internacionales y planes para secuestrar más de 200 niños durante las vacaciones de verano. A los 13 años Mateo estaba coordinando operaciones de rescate que involucraban el FBI americano, Interpol y agencias de seguridad de 4 países. Pero lo más significativo fue darse cuenta de que su misión había evolucionado completamente. Ya no era simplemente un niño sobreviviente ayudando a otros sobrevivientes. Se había convertido en líder de un movimiento internacional de protección infantil. 3 semanas después, cuando la operación internacional resultó en el arresto de 120 criminales y el rescate de 236 niños, Mateo recibió reconocimiento oficial de las Naciones Unidas como Defensor Global de Derechos Infantiles. Pero la ceremonia que más significó para él fue privada. Carmen y Rafael organizaron una celebración familiar en el rancho, invitando a todos los niños que habían sido rescatados durante los últimos 3 años y que ahora vivían con familias adoptivas en todo México. Más de 150 personas llegaron, niños rescatados con sus nuevas familias, trabajadores de la fundación, autoridades que habían participado en operaciones de rescate,
incluso familias que habían perdido hijos pero que habían encontrado propósito ayudando a otros niños. Diego le regaló una placa que había mandado hacer, para Mateo Montenegro Herrera, quien nos enseñó que los huérfanos pueden convertirse en héroes. Ana le entregó un libro que había estado escribiendo, la historia completa de la Fundación Santiago Montenegro Herrera, de víctima a Salvador. Carmen y Rafael le dieron el regalo más significativo, papeles de adopción completados. 3 años atrás, pero también un documento nuevo estableciéndolo oficialmente como heredero de todo lo que tenían, incluyendo el rancho que se había convertido en centro de operaciones de rescate. Eres nuestro hijo, le dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Pero también eres el hijo que México necesita. Cuando todos se fueron esa noche, Mateo se sentó solo en el porche del rancho, mirando hacia las estrellas sobre las montañas de Nuevo León. Pensó en el niño de 10 años que había llorado dentro de un automóvil enterrado, sintiéndose completamente solo en el mundo. Ahora tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, una misión que daba significado a cada día y la satisfacción de saber que cientos de niños tenían vidas mejores, porque él había elegido transformar su sufrimiento en salvación para otros. Abrió un cuaderno nuevo y escribió: hoy cumplo 3 años de haber encontrado el automóvil de Santiago. 3 años de haber descubierto que existían adultos dispuestos a amar a niños huérfanos como si fueran sus propios hijos. La semana que viene comienzo universidad para estudiar medicina pediátrica. En 10 años seré doctor especializado en trauma infantil. En 20 años la Fundación Santiago Montenegro Herrera habrá establecido refugios en todos los países de América Latina. Pero esta noche lo que más me llena de alegría es saber que mañana voy a despertar en una cama cómoda, en una casa llena de amor, con padres que se preocupan por mi educación y mi felicidad. Y también voy a despertar sabiendo que en algún lugar de México hay un niño que está en peligro y que tengo los recursos, la experiencia y el equipo para salvarlo. El automóvil enterrado me enseñó que los finales trágicos pueden convertirse en comienzos milagrosos. Mi vida no comenzó realmente hasta el día que decidí que mi sufrimiento tendría significado, solo si lo usaba para eliminar el sufrimiento de otros. La misión continúa. Mateo cerró el cuaderno y entró a la casa donde Carmen y Rafael estaban esperándolo con chocolate caliente y cuentos de las aventuras del día. Por primera vez en su vida era simultáneamente un hijo querido y un líder inspirador. Era un adolescente normal que jugaba con caballos y estudiaba para exámenes, pero también era la voz internacional más importante en defensa de niños vulnerables. Había encontrado la forma perfecta de honrar la memoria de Santiago Montenegro Herrera, multiplicando infinitamente el amor que había recibido, asegurando que cada niño rescatado tuviera la oportunidad de convertirse en rescatador de otros. El círculo de salvación crecía con cada vida tocada, con cada familia formada, con cada niño que aprendía que ser huérfano no significa estar destinado a ser víctima. En las montañas de Nuevo León, bajo estrellas que habían visto tanto dolor y tanta sanación, la casa de la familia Montenegro se había convertido en faro de esperanza para todo niño que necesitara saber que no estaba solo en el mundo. Y Mateo Montenegro Herrera, el niño que había encontrado refugio en un automóvil enterrado y había comenzado a llorar sin parar, ahora dormía en cada noche con lágrimas de gratitud por una vida que había superado todos los sueños que jamás había osado imaginar. Si te emocionaste con esta historia de superación infantil, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia similar de niños que lograron cambiar su destino. Que Dios proteja a todos los niños que luchan por un futuro mejor.